liquidado sobre el valor en aduana determinado conforme a la normatividad. Acá es importante, como documento soporte, el registro del documento donde se registra la cantidad de mercancía que se importó por este sistema. Otro régimen de las provisiones para consumo y para llevar. Está retomando este tema. La legislación anterior lo había dejado por fuera para controlar lo que corresponde a las provisiones para consumo y para llevar. Acá se establecen las dos categorías. Las provisiones que son para consumo, son las destinadas al consumo de pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de las embarcaciones o aeronaves que realicen viajes internacionales, ya sean objeto de venta o no, y las necesarias para el funcionamiento y conservación de las embarcaciones o aeronaves. Comprende los combustibles, carburantes, lubricantes. Se incluyen las piezas de recambio y el equipo del medio de transporte que se encuentra a bordo a la llegada o que se embarque durante su permanencia en el territorio nacional. ¿Cuáles comprenden esos bienes, esas provisiones para el consumo? La otra categoría, las provisiones para llevar. Estas son las destinadas para la venta a los pasajeros y a los miembros de la tripulación para ser desembarcadas y que se encuentren a bordo a la llegada del medio de transporte. También se consideran provisiones para llevar aquellas que se embarcan durante la permanencia en el territorio aduanero nacional, o sea, las que, digamos, esas que se compran en los almacenes BOM, a eso se refiere este numeral 2. Ya se hace también la salvedad, solo podrán entregarse dentro de la aeronave, como para evitar que se le dé otra destinación a esa mercancía o que se pueda eventualmente dejar acá en el territorio nacional. Igual están exentas de derechos de impuestos a la exportación solamente cuando se sometan a un régimen al cual quedan en libre circulación, pues estarían obligados a pagar los derechos impuestos a que haya lugar. En cuanto al control que va a ejercer la aduana a estas provisiones para consumo que va a llevar, se establecen las siguientes. La aduana exigirá un registro o informe de las provisiones para consumo para llevar a bordo del medio de transporte al momento de su llegada al país, y ese registro hará las veces de declaración aduanera. Los estupefacientes para uso medicinal, tabaco y bebidas alcohólicas se deberán detallar. La aduana podrá verificar la exactitud del informe mediante la inspección. Asimismo, podrá disponer del precinto de los depósitos de las provisiones. Por razones justificadas y demostradas ante la aduana, las provisiones podrán ser trasladadas al depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, y el traslado se hará al amparo del registro que hablábamos anteriormente. Cuando se trate de buques, la aduana permitirá la disponibilidad de las provisiones destinadas al consumo durante su permanencia en el país en las cantidades que se estimen razonables,
teniendo en cuenta el número de pasajeros y los miembros de la tripulación, así como el término de permanencia en el territorio aduanero nacional. Decía que estas son normas que se están retomando ahora con respecto al control, a las provisiones para consumo y para llevar a bordo de los medios de transporte. Y hace énfasis con relación a los buques. Esta es una práctica que fue dejada de lado con la expedición del decreto 1909 del 92. Y allá no se contempló esta situación y tampoco se contempló en el 2685 del 99. El control que puede ejercer la aduana con respecto a las provisiones para consumo o para llevar. Acá la pregunta es, ¿cómo se va a ejercer este control? En este momento, sabemos que debe ser objeto de reglamentación. ¿Cómo se va a ejercer el control de las provisiones para consumo, para llevar, particularmente con respecto a los buques? Un crucero. Es decir, anteriormente, la famosa comisión de visitas, existía una comisión de visita a los buques que era un protocolo hasta muy interesante. La comisión de visita estaba integrada por funcionarios de la aduana, estaba integrada por funcionarios de sanidad portuaria, de migración, y también un funcionario de la capitanía del puerto. Es decir, era todo un protocolo que cuando llegaba un buque, hasta cuando no fuera objeto de la visita, parte de esa comisión no podía realizar ningún tipo de operaciones. Entonces, en ese momento era donde se ejercía el control a las provisiones para consumo y para llevar. Entonces, por eso hago la pregunta, ¿será que la aduana va a volver a integrar esa comisión o se va a volver a confirmar esa comisión para visita a los buques? Entonces, en esa visita también el capitán entregaba la documentación correspondiente a la carta que traía para el puerto al funcionario de aduana integrante de la comisión de visita. Y ahí se hacía, digamos, el control también, o este control que se establece acá, lista de pasajeros, lista de las provisiones, el funcionario podía sellar los depósitos del buque para evitar que se fueran a sacar de ahí este tipo de mercancía. Entonces ellos tenían una bodega, digamos, destinada para donde permanecía la mercancía que iba a ser objeto de consumo durante el término de permanencia del buque en el puerto. El resto, la bodega principal, era sellada por la aduana para evitar que fueran a ser sustraídas esas mercancías durante el término de permanencia del buque en el puerto colombiano. Entonces, igualmente, cuando el buque iba a zarpar, la aduana autorizaba el zarpe, lógicamente se entendía también que autorizaba el retiro de todos esos sellos. El reaprovisionamiento de combustibles, pues también se está contemplando esta situación en la norma que había sido también dejada por fuera en las legislaciones anteriores. Dice que se considerará una exportación para el reaprovisionamiento de combustible, cumpliendo para el efecto las formalidades aduaneras previstas en el parágrafo del artículo 354. Hay que, o se debe cumplir con las formalidades de una exportación con respecto al combustible que esos medios de transporte cargan aquí en el territorio nacional. A los buques o aeronaves que salgan con destino al exterior se les autorizará embarcar las provisiones necesarias para el funcionamiento y conservación del medio de transporte, en cuyo caso se deberá elaborar el registro de los servicios informáticos electrónicos en los términos y condiciones que establezca la ley.
se va a ejercer control nuevamente sobre el combustible que carguen estos medios de transporte. Sí, nos parece, no, ¿para qué? Por ejemplo, el combustible que carga un buque son cantidades bastante considerables. Por eso la aduana está retomando este control. Otros destinos que pueden darse a las provisiones para consumo o para llevar. Las provisiones no utilizadas que se encuentren en los medios de transporte podrán someterse al régimen de despacho para consumo con el pago de los derechos e impuestos a que haya lugar. Se contempla la posibilidad del desaduanamiento de esos elementos y pueden transbordarse a otros buques o aeronaves de tráfico internacional previo permiso de la autoridad aduanera. Permite o bien someterlos a despacho para consumo o trasladarlos a otra nave o a otro buque que va con destino al exterior. También con la autorización de la aduana. Estos son controles que existieron y se están pues retomando acá en la norma. Habrá que esperar la reglamentación a ver cómo se van a desarrollar estos controles. Se contemplan acá llamadas operaciones aduaneras especiales de ingresos y medios de transporte. Se establecen dos formas. Un ingreso definitivo para mercancías que habían salido temporalmente al amparo de una operación aduanera especial de salida de conformidad con el artículo 380. El ingreso deberá realizarse dentro del plazo establecido en la autorización otorgada por la aduana en la operación especial de salida. En caso contrario, se aplicará la sanción del procedimiento previsto en el presente decreto. Ingreso definitivo para las que han salido temporalmente. Se deberá registrar el ingreso en los servicios informáticos. También es objeto de reglamentación hasta cuando se implemente todo el sistema informático para el ingreso. El otro ingreso especial, el ingreso temporal para aeronaves o embarcaciones marítimas o fluviales, partes o repuestos necesarios para ser objeto de acondicionamiento, mantenimiento o reparación en el territorio aduanero nacional. Esta es esa figura que anteriormente estaba contemplada como importación temporal para perfeccionamiento activo de medios de transporte. Entonces ahora se está contemplando como una operación de ingreso especial, es decir, para esos medios de transporte que llegan al territorio nacional exclusivamente para ser sometidos a acondicionamiento, mantenimiento o reparación. El ingreso procederá previa solicitud del transportador internacional a través de los servicios informáticos. Se debe identificar el medio de transporte. La aduana autorizará también vía electrónica el ingreso. Es que sin perjuicio de las acciones de control que correspondan para los medios de transporte que lleguen para ser sometidos a reparación adecuada. La autorización de ingreso temporal se deberá demostrar mediante un documento que acredite la prestación de servicios por parte de un usuario
del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo autorizado y la disponibilidad de una instalación industrial donde se desarrollarán los procesos. Es decir, que la empresa que va a hacer la reparación acá en Colombia pues debe expedir un documento que va a ser soporte del documento aduanero a través del cual se va a hacer ese ingreso temporal. Establece como requisito la constitución de una garantía por el 5% de los derechos de impuestos a la importación de aeronaves o embarcaciones marítimas o fluviales. Es decir, se tendrá que hacer una liquidación como si esa embarcación o aeronave se fuera a someter al despacho para consumo y la garantía, y se debe constituir una garantía por el 5% del valor de esos derechos de impuestos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen. Pago de los derechos de impuestos con sanciones hacia el lugar. Una vez culminado un proceso para lo que se autorizó la operación especial de ingreso, la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías, las aeronaves o las embarcaciones deberá realizarse entre el plazo establecido en la autorización otorgada por la DIAN. El cumplimiento de esos requisitos y la salida dentro del término que se haya autorizado la DIAN para esa permanencia en el país. Creo que hasta aquí el tema de los regímenes aduaneros especiales. Hoy parece que el compañero doctor Julio no presentó otras situaciones, entonces no va a repetir hoy. Bueno, un aplauso, compañero. Buenos días, hemos venido avanzando fuertemente en la capacitación. Los que estén interesados, creo que es todo el mundo en repasar, eso ya está en nuestra página, las 5 primeras clases ya están. No se pueden ver en la DIAN desafortunadamente porque nos tienen bloqueados, pero podemos ingresar en nuestras casas. ¿Sí? Entonces es bueno que ustedes repasen. ¿Sí? De todas maneras, yo quiero informar algunas cosas, pues mi intervención no es, digamos, de capacitación, sino capacitación sindical. Quiero informar algunas cosas que son importantes. Primero que todo, ya estamos en el proceso de la negociación colectiva. Realmente no ha avanzado absolutamente nada, porque nosotros lo que hemos solicitado a la DIAN es que cumpla lo acordado en el tema de concursos de carrera. La DIAN prácticamente lo que plantea es una renegociación. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, esa no es una mesa de renegociación, es una mesa de negociación sindical, y no puede ser que cada año se acuerde una cosa y al año siguiente vamos a renegociarlo. Entonces aquí tenemos dos acuerdos, que es el acuerdo del 2014 y el acuerdo del 2015, que hay que armonizarlos. Entonces, ¿qué dice el acuerdo del 2014? El acuerdo del 2014 establece que la DIAN se comprometerá a tramitar facultades extraordinarias para la construcción de un nuevo modelo de carrera, el cual será discutido con las organizaciones sindicales. De esto no ha habido nada. Eso fue en el año 2014. En el año 2015 la DIAN dijo sí, pero no. ¿Sí? Y enredó la pita y le agregó más cosas ahí, pero en el fondo es el mismo planteamiento, y sin embargo hasta hoy la DIAN no lo ha cumplido. Nosotros creemos que la DIAN tiene hoy la gran oportunidad de construir un nuevo modelo de carrera, porque las condiciones políticas están dadas. Hay un debate fuerte, ustedes saben, sobre el tema de los tributos. ¿Sí? Tenemos unos niveles de evasión bastante altos, en renta es del 40%, en IVA es del 23 al 40%. ¿Por qué decimos eso? Porque la DIAN dice que es del 23%. Sin embargo, otros estudios como el de la OCDE dicen que es del 40%. Entonces habría que promediar, pero de todas maneras es bastante los niveles de evasión. Y el contrabando es el 10% de las importaciones, que es el cálculo que se está planteando. Entonces, para eso se necesita pues fortalecer el sistema de carrera,
pero no solo fortalecerlo en cuanto a la normatividad, sino fortalecerlo en cuanto a personal. Todos los estudios que hemos revisado, desde los estudios de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, la comisión de expertos, el estudio mismo de la DIAN, dicen que esta entidad hay que fortalecerla. Tenemos un cronograma de ampliación de planta de 5.600 que deberían haber ampliado para el año 2015, de los cuales tendríamos 17, no tenemos más, ¿sí? Para el año 2016, 883, 880 y pico, ahí tenemos 900, de ahí salen los 17. Pero, y ese cronograma sigue para el 2017 y el 2018. Nosotros no vemos una falta de voluntad, no vemos voluntad de parte de la entidad o del Ministerio de Hacienda, diríamos más bien, en el sentido de que la entidad se ha encontrado con una barrera presupuestal del Ministerio de Hacienda. Por eso la gran discusión que hemos planteado es que para nosotros lo más expedito que puede hacer la DIAN es prorrogarle a toda la planta temporal y en esa medida liberar unos recursos que tenemos ahí en funcionamiento, que los están gastando en planta temporal, que ahora la quieren denominar de otra manera, pero que es la misma planta, ¿sí? Y de esa manera poder ampliar en los 1.118 carros que necesitamos. Esta ha sido otra de las discusiones que, aunque no está en la mesa, de todas maneras hemos tenido que plantearla, porque está unido al tema de la carrera y de los concursos, que esa es la otra parte que ahorita les voy a explicar. Entonces, nosotros hoy le estamos exigiendo a la DIAN pues que nos cumpla el acuerdo, porque todo este país sabe que aquí se necesita más gente. Todos los diagnósticos demuestran que este país se necesita más gente, y además de todo nosotros estamos reventados de trabajo. No hay ni un compañero hoy que no esté reventado de trabajo en esta entidad. Entonces nos preguntamos si realmente hay una intención del Ministerio de Hacienda de cobrar los tributos como debe ser, o si esta incapacidad por falta de gente la quieren resolver con una reforma tributaria que lo que va a hacer es aumentar el IVA a todo el mundo, ¿sí? Y seguir manteniendo esa alta evasión en renta. Yo creo que todo el tema, por ejemplo, de Panama Papers nos muestra las situaciones graves y nos muestra que ahí en Panama Papers hay más de una reforma tributaria. ¿Y están quiénes? Los ricos de este país. Ahí no hay ningún pobre, los ricos los que dominan este país. Y lo más curioso es que la DIAN se niega a mostrar la lista. La DIAN se niega a mostrar la lista. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento hasta de esta gente, no quiere decir quiénes son. Entonces lo que ha salido con filtraciones de otro lado, ¿sí? Eso no es correcto. Y entonces la DIAN dice que por reserva. ¿Cuál reserva? Si la reserva sería del proceso, pero la reserva nunca es del nombre de los que están investigando. Y eso es lo que quieren tapar. Porque lo que estamos viendo es que nuestra clase dirigente, la clase dirigente de este país, que aparentemente está comprometida con la población colombiana y con el pueblo, en la práctica no lo está, porque lo que está haciendo es evadiendo sus tributos, llevando toda la plata para Panamá, y no solo para Panamá, sino para los países fiscales. Por eso ustedes saben la discusión tan grande que se planteó cuando desde Colombia se planteó que Panamá hace parte de los paraísos fiscales. ¿Y cuál fue? Digamos, Colombia lo intentó y lo hizo, y Panamá hizo una respuesta fuerte. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque los grandes capitales nacionales están allá. Entonces yo creo que esto es muy importante, compañeras y compañeros, porque nosotros, desde nuestra actividad tributaria, desde nuestra actividad como funcionarios de la DIAN, tenemos que tener esa vigilancia sobre estas situaciones, y en la práctica ni tenemos las herramientas de sistemas, ni tenemos el personal suficiente, y nos parece que hay una falta de voluntad política precisamente para que esta gente pague sus tributos. Además tenemos otro problema, y es que en países como por ejemplo en los Estados Unidos la evasión tributaria es un delito. Aquí no han querido convertirlo en delito, porque como son los ricos los que no pagan los tributos, pues ¿qué los van a convertir en delincuentes? ¿Sí? Pero en la práctica es una responsabilidad frente al país, frente a todos los programas sociales, frente a todas las necesidades que tenemos aquí los colombianos, y sobre todo en un país como Colombia, en el cual los índices de diferencia entre ricos y pobres son de los más altos de América Latina. Toda América Latina tiene unos índices altísimos de diferencia entre ricos y pobres, pero los más altos están en Haití, están en Honduras, están en Guatemala y están en Colombia. Entonces esto está mostrando que la concentración de la riqueza es enorme, pero además de eso es que no pagan los tributos. Ni siquiera eso, y ustedes saben que el mecanismo para redistribuir la riqueza son los tributos, y ahí lo fundamental o juega un papel muy importante también la DIAN.
¿sí? Entonces entendamos que cada vez que nosotros recaudamos tributos, estamos pensando en todos los programas sociales que tiene este país, que si no se tributa, pues indudablemente no va a haber respuesta permanente a eso. Esa es una situación que nosotros tenemos que denunciar por todos lados. La falta de voluntad política del Ministerio de Hacienda para fortalecer la DIAN y cumplir los acuerdos que tenemos las organizaciones sindicales con la DIAN, dentro del cual el principal son 5.600 funcionarios para el año 2015, que al día de hoy no los tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pretende hacer la DIAN? Tapar esa cosa, tapar el incremento de la planta, convirtiendo los temporales en provisionales, y de esa forma dice, crecimos en la planta. Eso es mentira, porque es que los compañeros ya están aquí trabajando todos los días. Entonces, por eso nosotros decimos que esa propuesta viola los derechos humanos. Por varias razones viola los derechos humanos. Primero, porque es regresiva respecto a la negociación de 2014 y respecto al proceso mismo. Es regresiva, porque lo que dice la normatividad es que la planta temporal debe estar vigente mientras existan las necesidades del servicio. Y hoy las necesidades del servicio son claras. Entonces no entendemos por qué los van a sacar o por qué los van a convertir en provisionales y por qué van a hacer una apariencia de ampliación de planta con los mismos recursos y no fortalecer esta entidad con nuevos recursos. Ese es un punto que nos tenemos que ver. Y también el violatorio de los derechos humanos, porque también viola el principio de discriminación. Aquí se está discriminando a un sector de la población. Se está diciendo, mire, el sector de la población es un sector clientelista, es un sector que entró, y no se está analizando, por ejemplo, que muchos de los que están ahí entraron por listas de elegibles, ¿sí? Se lo ganaron de todas maneras, y que durante años se han ganado a partir de la evaluación de desempeño, y entonces los están discriminando con el objeto de que sean ellos los chivos expiatorios para decir que hay una apariencia de ampliación de planta. Entonces, por eso nosotros eso lo estamos denunciando en un comunicado. Ahí ustedes lo tienen en sus correos para que por favor lo hagan conocer a todo el mundo, además del primer comunicado. De nosotros depende esa actividad. Y esos comunicados pues son el compromiso que tenemos con algunos compañeros para que eso se pueda llevar a la prensa, para que la gente conozca la realidad de esta entidad, en la medida en que hoy no hay una política de fortalecimiento institucional liderada desde el Ministerio de Hacienda. Porque quizás nosotros no dudamos que este director ha intentado hacerlo, pero también ha faltado, digamos, más presión y hacerlo directamente él, porque lo ha hecho a través de sus funcionarios, pero es una tarea, la tarea de conseguir recursos para la entidad le toca hacerla al director, y aquí lo hemos logrado. Aquí lo logramos en la administración Franco, aquí lo logramos en otras administraciones, hemos logrado conseguir los recursos, pero porque los propios directores se han apropiado de esa tarea. No es una tarea que puedan delegar, ¿sí? Y eso, mire, es que nosotros estuvimos mirando el presupuesto. En el 2013 teníamos mucho más presupuesto que hoy, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del presupuesto de inversión. O sea que si volvemos al presupuesto de 2013, podríamos aquí haber la prórroga para todo el mundo y ampliar la planta en los 1911 cargos, de los cuales hoy, que son cargos gestores 4 e inspectores, de los cuales por normatividad incluso habría que dejar un 10% para cargos gestores 1, toda vez que salió un decreto en estos días que dice que precisamente para la promoción de la gente joven, de la gente nueva, pues se necesita que cualquier convocatoria y cualquier ampliación de planta involucre, ¿sí? Involucre, en el caso nuestro, gestores 1, o sea, profesionales recién egresados de la universidad. Eso para que lo tengamos cuenta en el tema de ampliación de planta, unido a la normatividad. Bueno, y el otro tema que estamos en la mesa de negociación y que no se desempantana tampoco, tiene que ver con los concursos. El acuerdo que nosotros hicimos desde 2014 dice que cuando tengamos la nueva normatividad saldrán los nuevos concursos, ¿sí? Pero como no ha habido nueva normatividad, entonces hay un artículo que dice si al 30 de agosto del 2015 no ha salido nada, de todas maneras la DIAN convocará. Entonces nosotros hemos dicho, la DIAN no puede alegar su propia culpa. No puede alegar su propia culpa, eso es un principio de derecho fundamental. Entonces la DIAN no puede decir, no, es que como yo no hice esos trámites, entonces ahora convoco. Esa es una primera discusión. Sin embargo, ya un sector, digamos, de los compañeros de la mesa, de dos organizaciones sindicales fundamentalmente, ellos han dicho, nosotros creemos que se debe convocar las vacantes que habían en agosto de 2015. Ese es el tema que está ahorita en discusión, porque nos parece, y todavía no lo hemos podido resolver, que hay que mirar los acuerdos en todo su contexto, y ya cuando lo está alegando
una organización sindical pues, y no es la DIAN, pues ya cambia el escenario, entonces hay que verlo en ese contexto y tendremos que resolver eso la próxima semana. El otro aspecto que está pendiente es que en el acuerdo del 2015 se estableció que el ingreso o los concursos que se citen serían solamente por los grados 1. Uno de facilitador, uno de analista, uno de gestor, por los grados 1. ¿Para qué? Para garantizar que esto se pueda mover. Entonces, nosotros decimos, cumple el acuerdo. Y si los compañeros le agregan lo del 30 de agosto de 2015, pues sería entonces que se convocaran las vacantes del 30 de agosto de 2015 más todos los grados 1. ¿Sí? En ese punto estamos en la discusión. ¿Sí? Pues todavía no sabemos cómo se resuelva eso. Lo cierto es que la DIAN quiere convocar absolutamente todo. ¿Sí? Nosotros lo que decimos es, mientras no surja una nueva normatividad de carrera que nos permita aclarar cosas, ¿sí? No es conveniente la convocatoria de todo el mundo, toda vez que las convocatorias que se han hecho con la anterior normatividad han sido nefastas para todo el mundo. Y entonces la gente se ha presentado a aduanero y le ha salido todo de impuestos, se ha presentado a fiscalización. Bueno, mucho ha sido todo un enredo, no se ha mirado bien el tema de las competencias, ha habido muchos problemas en esos concursos, por eso nosotros creemos que primero tenemos que tener las reglas claras. Pero no es que nosotros nos estemos oponiendo al concurso, porque el concurso precisamente es el mecanismo del mérito, y el mecanismo del mérito es un mecanismo constitucional en el cual nosotros compartimos plenamente en la medida que respetamos la Constitución colombiana. También ahí hay otra discusión, y es que otro aspecto que está incorporado en esa discusión es que esa convocatoria de concursos se deberá hacer con la participación de las organizaciones sindicales. Nosotros, como ustedes saben, y como es nuestra propuesta, hemos dicho que consideramos que lo más correcto es que se haga por el sistema de concurso-curso, por varias razones. Primero, porque el concurso-curso permite una formación para todo el mundo, pase o no pase. Hay una formación en el tema tributario aduanero que le va a servir a todo el que participe en ese proceso. Segundo, porque además consideramos que el concurso-curso realmente es la posibilidad más clara de medir las competencias de la gente. Porque es que uno no se mide solo, el mérito no se mide solamente un solo día. Porque si ese día uno estuvo de buenas y amaneció, mejor dicho, le fue bien. Pero si amaneció con gripa, si amaneció enfermo, si le representó una tragedia, cualquier otra situación, se le puede caer el examen. Entonces, que no puede ser que se defina en un solo día la posibilidad de permanecer o no esta entidad o la posibilidad de ascender dentro de la entidad. Ese tema no ha sido ni siquiera considerado por la DIAN. Entonces nosotros le estamos diciendo a la DIAN, si aquí hay un compromiso en que usted tiene que negociar con nosotros la convocatoria, no puede ser que ahora nos venga a decir que han adelantado un proceso, que ya tienen casi todo listo y que en agosto le van a entregar todo a la comisión y ahí están desconociendo, digamos, otro punto de la negociación colectiva. Entonces este es otro aspecto, digamos, que está ahí en esa mesa de discusión. Y el último aspecto que está en discusión es una sentencia que hay a raíz de una incorporación de una nueva normatividad en el caso de la Fiscalía General de la Nación, que la hizo el anterior fiscal, negociado con las organizaciones sindicales, porque eso no fue solamente él, un producto de una negociación, donde se dice que si bien es cierto en Colombia no se permiten los concursos cerrados, para nosotros violando el Pacto de San José de Costa Rica, pero digamos que la regla de la jurisprudencia está así, ya que ser respetuosos con la jurisprudencia. Sin embargo, la jurisprudencia sí permite, y la propia normatividad en el caso de la Fiscalía, que las entidades se reserven unos cargos, se reserven hasta el 30% de los cargos, que es lo que se plantea en la Fiscalía. Entonces, pues en ese sentido, no, pues eso está ahí, la DIAN debe aplicar eso, hace parte de los acuerdos, pero la DIAN se niega. Y entonces el argumento de la DIAN son los salvamentos de voto que hay en la sentencia. Entonces, como le hemos dicho nosotros a la DIAN, si nosotros miráramos todos los salvamentos de voto que hay en todas las sentencias, pues las jurisprudencias serían otras. Pero nosotros tenemos que regirnos es por el resultado de las sentencias y no por los salvamentos de voto, que es lo que está planteando en este momento la entidad. ¿Sí? Entonces, y nosotros creemos además que, y no es que nos lo inventemos, sino es que es la calidad jurídica que apareció después de la Constitución del 91, y es que no solo la normatividad la que produce efectos jurídicos, sino también la jurisprudencia de orden constitucional está tomando decisiones y está dando órdenes. Y entonces en esa medida se debe recoger la jurisprudencia que está en la sentencia 034 del 2015,
donde dice que las entidades se pueden reservar el 30% de los cargos para, digamos, para promover sus propios empleados. Ese es otro punto de la discusión. Esos son los aspectos que en este momento nos tienen detenida la mesa de negociación, y bueno, ha sido bastante complicado porque desde un principio nosotros lo que hemos considerado es que este es un punto de seguimiento de los acuerdos, este no es un punto del acuerdo. O sea, hoy nosotros no llegamos a la mesa a renegociar lo que ya negociamos en el 2014 y en el 2015, porque entonces este documentico que tenemos acá, que son los documentos de las negociaciones, se convierte entonces en un juego de burlas, ¿sí? Porque se firman unas cosas y al otro año la entidad dice que no puede, y entonces nos cambia las reglas. Entonces nosotros se lo dijimos al director desde el primer día y se lo planteamos en el inicio de la mesa de negociación. Le dijimos, uno, nosotros consideramos que los pactos son para respetarlos y que los acuerdos deben cumplirse tal cual se negociaron, punto uno. Punto dos, le solicitamos ese día que hiciera las gestiones para la prórroga de toda la planta temporal, porque es el único que puede hacer, nadie más puede hacer, y que debe entenderse dentro del contexto político de hoy, que es el contexto que por todos los lados están hablando del fortalecimiento de la DIAN, menos en el Ministerio de Hacienda. Y por ejemplo, en el caso de la comisión de expertos, es que el director nuestro fue el que la presidió. Entonces no puede ser que salga a recoger los puntos que hemos criticado de la comisión de expertos, como por ejemplo el incremento del IVA, y no salga a recoger los puntos sociales, como por ejemplo en este caso el fortalecimiento institucional. Eso es lo que no compartimos. Lo que vemos son miradas sesgadas, no miradas, digamos, de contexto, ¿sí? Sino miradas sesgadas en las cuales realmente no hay un compromiso para que esta entidad se mejore tal como debería ser. Entonces, pues estamos en esa discusión, compañeros, y nosotros los invitamos a ustedes para que nos apoyen en ese proceso. Igualmente, el tema de ampliación de planta, ustedes saben que lo llevamos al SECOIT. Ahí hubo una intervención del Ministerio del Trabajo donde dijo que no, que esperáramos, y prácticamente obligó al SECOIT a detenerse para que el Ministerio propiciaría una reunión con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda y con nosotros para poder resolver el problema. Sin embargo, como ha habido un cambio de ministro, entonces eso está detenido. Entonces ahí nos tienen tomándonos del pelo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que lo más correcto es que desde la próxima semana iniciemos una campaña de recolección de firmas, a ver si logramos siquiera la mayor cantidad de firmas en esta entidad. Le vamos a pasar los formatos por correo para que todo el mundo se encargue de eso y le entregamos esto, lo recogemos para la próxima reunión y le entregamos esto al director para comenzar a presionar, digamos, en términos de la acción misma, ¿sí? Porque es que no solamente puede ser la presión jurídica. Nosotros entendemos que tenemos todas las razones jurídicas para seguir presionando, y cuando hablamos de las razones jurídicas estamos hablando del establecimiento mismo. O sea, tenemos la legitimidad del Estado, que es la legitimidad de la negociación colectiva para la presión, y qué más legitimidad que eso. Pero también entendemos que estamos en un país del se obedece pero no se cumple, en un país donde siempre se acuerdan toda una serie de cosas pero después vienen toda una serie de incumplimientos, y entonces también tenemos una tradición y unas prácticas que nos llevan a eso, y que es lo preocupante absolutamente para todos nosotros. Entonces ese es como el informe general, compañeras y compañeros. No sé si hay alguna pregunta, duda, vacío, laguna. Las reuniones que se presentaron con la doctora Pierina, que no fue, pero mandó a la doctora Elvira Franco, y entonces ahí lo que yo he escuchado por medio de los audios que nos han enviado es todo el dorar la píldora, ¿sí? Entonces tranquilos, que aquí no va a pasar nada, todo va a ser perfecto. Nosotros sí consideramos que de entrada, pero es que no es un invento, de entrada va a haber una masacre laboral de 40 gestores 4 y 15 inspectores, son 55 que son grados altos, bueno, pero es una masacre laboral porque van a quedar por fuera, o tendrán que bajarse a gestores 2, ¿sí? Y podrán cuadrar algunos, ella estaba hablando de que, pero veamos a quiénes van a cuadrar, a los más amigos, porque no va a ser una regla general e impersonal, ¿sí? Entonces podrán cuadrar algunos, ¿sí? Como está. Entonces ya, si después de pasar, de presentarse a concursos en los cuales hay 9.000 cupos y la gente no supera, ya son condiciones pues muy difíciles, ¿sí? Pero hoy las condiciones no están dadas, porque hoy necesitamos el personal, necesitamos fortalecer esta entidad si queremos cumplir al país y si queremos que la gente no se reviente en sus condiciones de trabajo. Que ya nos la decía aquí una jefe, decía, mire, es que a mí me impresiona el estrés en que vive todo el mundo en esta administración, y es un estrés causado
¿Por qué? Por la cantidad de trabajo que tiene la gente encima, ¿sí? Y pues en cualquier momento le va a reventar. ¿Y revienta en qué? En el cuerpo. Revienta en cada uno de nosotros, en enfermedades, en situaciones complicadas que yo creo que nos tenemos que denunciar. Y por eso es que aquí la campaña hay que hacerla con toda la fuerza, porque aquí necesitamos más gente, aquí necesitamos más apoyo, aquí necesitamos fortalecer esta entidad. Aquí no puede ser que nosotros nos quedemos con paños de agua tibia, compañeros, ¿sí? Y esto hay que decírselo al país, porque es que el país es el que tiene que darse cuenta de por qué aquí en este país hay tanta evasión y tanto contrabando. ¿Por qué? Porque no tenemos la gente suficiente, porque no tenemos los equipos y los sistemas suficientes. Es por esa razón. Entonces, ahí hay una responsabilidad ¿de quién? De las autoridades que están por encima nuestro. Y nosotros hoy estamos ubicando esa responsabilidad fundamentalmente en el Ministerio de Hacienda. Ahora sí que vengo. Yo quiero decir ella informó que los que pasan a notificar provisionalidad no van a entrar en este concurso. O sea, lo que ella ya dijo en la charla, que ahorita los de temporales de funcionamiento que pasan a provisionalidad no van a ser parte del concurso que se va a abrir ahorita. Obviamente en el próximo sí. Hizo que armar a los sindicatos porque dijo que nosotros habíamos pedido la cabeza de los temporales de funcionamiento y que ahora también dentro de la mesa de política ya estaban viendo los temporales de inversión para que los pasaran a provisionalidad. Prácticamente a nosotros no nos dejó preguntar nada porque ya teníamos que preguntar. Nosotros dijimos que se había propuesto una ampliación de la planta real, no coger y pasar los compañeros a provisionalidad sino que fueran cargos nuevos. Dijo que eso era una mentira, que porque resulta que no podían hacer una ampliación con ningún costo, sino que tenía que ser a costo cero, porque al director no se le habían aprobado que esos 900 cargos que habían logrado, que esos sí son nuevos, había sido a costa de tener que aumentar el recaudo en 5 millones, fue lo que dijo ayer. Se molestó bastante cuando se le preguntó eso. Ella lo que está ofreciendo es algo totalmente diferente, porque en la charla lo que les ofrecía, o sea, les daba una seguridad total a los compañeros, y aparte les decía, no, si usted es análisis, va a pasar a Listor 2. Si usted es facilitador, va a pasar a la lista. O sea, todo les estaba diciendo hacia arriba. Cuando se le hizo la pregunta, que como primero tenía que ser con encargos, entonces no le gustó nada. Mejor dicho, está en la actitud donde ella lo que les está diciendo es que van a estar muy bien en la parte de provisionalidad, que todos van hacia arriba. Nombró 27 gestores 3 que dijo que se daba cuenta que esos gestores 3 cumplían para no sé qué cargos, entonces que eran 27 gestores 3 de los de planta temporal de funcionamiento que no sabían qué hacer, que no nombró bajarse, sino dijo que no sabían qué hacer, porque para ella, ellos son los que están ahí. Bueno, esto lo quiso así a grandes rasgos, pero ella lo planteó como muy bueno y culpó a los sindicatos totalmente. La gente llegó a decir que porque los sindicatos estaban diciendo eso, nos hicieron la pregunta que si era que los sindicatos tenían una lista para decir a quiénes iban a dejar y a quiénes no. Entonces, bueno, ella estaba bastante molesta porque ayer se le dijo que la organización iba a propuesta de cargo nuevo, no en pasar a los compañeros. Y dijo que no, que miraran los acuerdos. Bueno, en fin, se dijeron que no, que la propuesta era otra porque eran cargos nuevos, no pasando. Y que no se podía porque como era costo cero era la única manera de hacerlo. Y que antes de esos cargos implicaban reponer 5 millones. Nadie se va a bajar de cargo. Bueno, creo que ya ha dado una partecita, pero yo quiero también saber de los encargos y por qué, realmente cuándo se van a dar los encargos y por qué se dieron tan poquitos encargos para la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y no hemos hecho nada. O sea, es que es exageradamente 17 cargos para toda una Dirección Seccional que es la más grande del país, me parece lo más absurdo. ¿Y qué hemos hecho? A ver, hay dos cosas. Es indudable que hay una discusión intersindical sobre este tema. Nosotros prácticamente estamos solo en la posición donde estamos diciendo que aquí hay que prorrogar toda la planta temporal. Ese es nuestro planteamiento y nosotros creemos que hay una responsabilidad de la DIAN en el sentido de que siempre, desde su inicio de la planta temporal, tenía que haberla manejado por inversión y no tenía que haberla manejado por funcionamiento. Eso es algo propio de la ley. O sea, ¿cómo así que no pueden nombrar a nadie de carrera por inversión y sí pueden nombrar a compañeros temporales por la vía del funcionamiento? Aquí hay unas reglas claras que se las saltó la DIAN. O sea, la DIAN tenía que haber nombrado toda la planta temporal por la vía de la inversión y mantener
la planta de carrera por la vía de la carrera. Eso es claro, y eso lo estamos diciendo desde hace bastante tiempo. Pero claro, la DIAN nos acalla y la DIAN no quiere que nuestra posición se deje ver porque precisamente lo que hicieron algunas organizaciones fue plegarse a la propuesta de la DIAN en el sentido de no conseguir recursos y sencillamente convertir esos cargos temporales en cargos provisionales. Esa realmente fue una propuesta de la DIAN a la cual se plegaron algunas organizaciones sindicales porque consideran que con eso van a acabar la temporalidad. Nosotros creemos que ahí, por el contrario, que ahí no se va a acabar ninguna temporalidad, porque la temporalidad se acabaría cuando la ley acabe la temporalidad, pero que la única forma de fortalecer esta entidad es con el acuerdo del 2014 que dice, primero que todo, 5.600 cargos para el 2015. En el 2015 no estábamos en esta crisis. Lo que pasa es que ha habido una falta de capacidad de gestión de parte de esta administración en ese momento. Desde ese momento ha habido una falta de capacidad de gestión de esta administración en conseguir los recursos. Y como no los consigue, entonces está buscando chivos expiatorios para poderlos sacrificar. Y eso es lo que va a hacer con algunas personas, y entonces les dora la píldora y le está diciendo otra cosa. Punto 1. Punto 2. Claro, como solo ampliaron 900 cargos, entonces lo dijimos acá, se lo dijimos a la directora de aduanas de Bogotá, eso va a ser una piñata. Y así fue, una piñata. El que más presionó le dieron más cargos y el que menos presionó le dieron menos cargos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cómo hoy se fortalece terriblemente el nivel central y nos preguntamos si realmente esa es la necesidad hoy de esta entidad, fortalecer como está fortaleciendo el nivel central. Pero todo eso significa también que en la medida en que no son suficientes el número de cargos que nos están entregando, entonces pues lógico, no van a poder cubrir en todos lados, ¿sí? Y en teoría, digamos, por lo menos todos los gestores 2 deberían quedar encargados en la otra fase, porque faltan 800 y pico gestores 2 por encargar, y ahí hay 820 cargos. Pero en la práctica no va a ser así, porque depende de la ubicación de donde estén. Entonces van a salir, que se van a no sé dónde, para otras ciudades, y nadie se va a ir porque tiene su vida organizada en estos sitios. Entonces nosotros lo que vemos es que ahí también hubo una falta de gestión de la propia Dirección Seccional de Aduanas, que no hizo el trabajo como debería ser, a pesar de que se lo anunciamos. Hoy, por ejemplo, en fiscalización aduanera se necesitan más de 100 personas. Ya diagnosticado por la propia jefe de división, más de 100 personas se necesitan hoy en fiscalización aduanera y están mandando 7 personas. Eso es una realidad, es una realidad que tenemos hoy, en este momento, en esta entidad, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros la pelea que tenemos que seguir dando es por la ampliación de los 1.119 cargos, porque es la posibilidad de resolver el problema. Pero la única forma de que se den los 1.119 cargos es que prorroguen toda la planta temporal, ¿sí? Y que no nos vengan con el cuento del ajuste del gasto público, porque el ajuste del gasto público se puede dar en otras entidades, más no en esta entidad, que es el mejor negocio que tiene el país. Indudablemente, que si aquí llegan los 1.118 cargos, pues tienen que aumentar las metas. Eso está unido a las metas. Porque es que nosotros no estamos pidiendo gente para recaudar lo mismo, porque si estuviéramos pidiendo gente para recaudar lo mismo, estaríamos perdidos. Nosotros precisamente lo que estamos hablando de 1.118 cargos de gestores 4 e inspectores fundamentalmente es para que lleguen a controlar a las multinacionales y a toda esta gente que vive evadiendo permanentemente, que es constante, que es su política, evadir a partir, por ejemplo, del precio de transferencia, a partir de llevarle su plata por mecanismos offshore a los paraísos fiscales, y para eso necesitamos gente bastante formada. Esto no puede hacerlo cualquier funcionario. Entonces, por eso es que nos estamos diciendo, claro, indudablemente que tiene que estar unido a metas y a mejores condiciones, pero que no le entreguen. Pero es que ni siquiera ha habido esa capacidad de negociación para decirle al Ministerio de Hacienda, mire, aquí los estudios indican que fortalecer esta entidad en los 7.500 implica una reforma tributaria. O sea, eso es una cantidad de plata la que hay. Nosotros no podemos llegar a muchos sectores porque no tenemos la gente. Vean, por ejemplo, hay un ejemplo claro, más allá de lo de las multinacionales, el sector ganadero. Y alguien decía, tenemos la gente para ir a contar las vacas del sector ganadero para ver si realmente están pagando lo que tienen. Pero yo pregunté en Villavicencio y pregunté en las administraciones que están cerca de eso. Aquí no hay gente para eso. Aquí no hay gente para eso. ¿Sí? Entonces, es un problema de personal que tenemos hoy aquí. Lo dijo el mismo Héctor el día que inició las capacitaciones. Aquí hay un problema de falta de personal en las aduanas para la revisión de las mercancías. Hay un incremento de las importaciones y tenemos la misma gente. Nomás aquí en Bogotá está detectado por parte de los funcionarios que necesitan
40 inspectores nuevos, ¿dónde están? ¿Dónde están los 40 inspectores nuevos? ¿Sí? Y no solo para revisar, sino también para agilizar el comercio exterior. Entonces a nosotros parece que aquí se están burlando absolutamente de todo, ¿sí? Y van a salir a hacerle creer al país que esta DIAN se fortaleció cuando lo único que nos llegó fue 900 funcionarios, cuando al día de hoy teníamos que tener 5.600 más 800 y pico, o sea, hagan la cuenta, más de 6.000 funcionarios deberíamos tener nuevos al día de hoy, más de 6.000 funcionarios nuevos, y solo tenemos 900 como gran cosa. Esas son situaciones reales que tenemos nosotros aquí en esta entidad, ¿sí? Y yo creo que la labor de nosotros, de cada uno de nosotros, es explicarle eso a la gente. Pero no solo a la gente, hay que explicarle al país también. Porque es que nosotros no solo tenemos que pensar en nuestra cosa aquí chiquita como organizaciones sindicales y como solo los de la DIAN. Tenemos que pensar que esta entidad tiene una responsabilidad con el país. Y es muy importante, hoy en día es muy importante, con tanta pobreza, con tanta miseria, ¿sí? Y la única forma, repito, de redistribuir la riqueza en nuestro régimen capitalista, digamos, ¿sí? Es a través de los tributos, no hay otra manera. Y hoy lo que está mostrando es que la falta de gente lo que está generando es al contrario. ¿Por qué? Porque resulta que si yo soy un contribuyente y veo que a mi vecino ya no le puede llegar, pues entonces yo miro a ver cómo hago para también tratar de no pagar los impuestos, ¿sí? Y porque resulta que eso afecta a la competitividad también de las empresas. Porque una empresa que pague frente a una que no pague, pues la que pague pues está en dificultades en la competencia frente a la otra, ¿sí? Entonces también es un problema de justicia social, de igualdad en el pago del tributo. Y para eso pues necesitamos fortalecer esta entidad. Entonces yo los invito, digamos, a que tengamos claro eso y a que vamos a concentrarnos la otra semana, la próxima semana, eso se va a mandar por correo, en recoger las firmas y cada uno de nosotros recojamos la mayor cantidad de firmas, ¿sí? ¿Para qué? Para entregar eso al director solicitándole la prórroga de los 3.400 provisionales temporales y la ampliación en 2.118 cargos negociados. Punto. ¿Sí? ¿Cómo se podría denunciar al país el tema de lo que está pasando a nivel interno de la DIAN? Pues vamos a tratar de utilizar los medios, ya estamos comunicados para enviárselos a los medios. Usted sabe que es difícil que los medios nos paren bolas a las organizaciones sindicales, ¿sí? Toda vez que tenemos unos medios, fíjense el caso, por ejemplo, de Arismendi. Ese caso de Arismendi es claro, metido en todo lo de los papeles de Panamá, ¿sí? Y ahí está, y tratando de tapar eso, hasta lo borraron de Caracol, ¿sí? Entonces hay una situación muy delicada, porque es que aquí, y ahí va apareciendo gente, por ejemplo, varios secretarios, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá están metidos ahí, y ahí cada vez aparecen más nombres, ¿sí? Y entonces, pues lógico que van a cerrarnos los espacios para poder nosotros decir necesitamos que se controle la tributación, porque solo lo están mirando desde la perspectiva del delito. Y claro, acuérdense que los flujos financieros internacionales, un 60% son flujos legales. Lo que pasa es que son flujos evasores de tributos, un 40% son flujos ilegales. Y el problema, por lo menos con las multinacionales, es gravísimo. Mire, 10 multinacionales petroleras tienen más de 6.000 empresas para poder mover. Y mueven el 60% del comercio internacional, digamos, en ese sentido. Y de esas empresas que tienen, 2.000 son empresas súper secretas que nadie puede mirar. Porque es que los paraísos fiscales permiten todo eso. Los paraísos fiscales permiten tener testaferros, por ejemplo, ¿sí? Y ese no es un problema solo de Colombia, es un problema del mundo entero. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, porque hay una doble moral de toda nuestra clase dirigente, ¿sí? Que por un lado hablan de las responsabilidades y sus compromisos con el país, pero por otro lado lo evaden, lo eluden. Por otro lado, buscan mecanismos permanentes, constantes, diarios, para tratar de no pagar los impuestos. Y el pago del tributo es fundamental. Por eso es que nosotros somos la fortaleza económica de esta entidad. Nosotros somos el 90% de los ingresos corrientes de este país. Entonces, ahí es nuestra alerta y yo creo que es el llamado que tenemos que hacer a todo el mundo. Yo creo que las cosas, Julio, aquí nosotros podemos coger dos cosas. El país está necesitando plata. Ahorita viene un proceso de paz, que sea como sea lo van a montar. Y eso para todo el mundo no es un secreto, que hay muchas empresas que están yendo del país. Porque en la región ahí es más fácil producir en otros países que aquí en Colombia. Y ahora por eso están mirando a ver cómo se hace la parte de
la paz y cómo se va a conseguir la plata, y nos está frenando a nosotros los empleados, que fue lo que nos dejaron la antigua directora. En ese orden de ideas, yo sí creo que nosotros no podemos sacarnos solo como un comunicado así de que nos hace falta gente, sino también como encaminarlo a que nosotros somos una entidad honesta, ¿sí? Y que nosotros también vamos a aportar de esta forma, si a nosotros nos fortalece, vamos a aportar de esta forma, recaudando esa parte de impuestos que se está evadiendo. O sea, creo que es un comunicado como también como mirarlo así políticamente para que se note que nosotros también estamos involucrados en ciertos aspectos, ¿no? Y que no dejar, sino que si bien es cierto que hay mucha evasión, nosotros también queremos que las empresas que están evadiendo, pues no llegar a atacar y a terminarlas, sino también ayudar para que ellos se metan dentro del proceso. Eso es lo que yo considero que nosotros podemos hacer. Los medios de comunicación a nosotros no nos tocan. Y la única forma son las redes sociales. Las redes sociales son las que nos pueden ayudar a nosotros a hacernos ver ante el mundo, ante todas partes. Eso es lo único que vamos a hacer. A nosotros un caracol no nos va a copiar, una W no nos va a copiar, porque con esa fama que nos dejaron el antiguo director, que es muy amigo de ese niño, y su esposa, que es muy amiga, nosotros somos los productos para todos los medios de comunicación. Entonces, sí hay que hacer unos comunicados por eso, hay que sacar también esa parte y como mirar a ver cómo podemos nosotros encaminarnos hacia esa parte, hacia la parte de que nosotros también producimos para la entidad, y ya que el país está necesitando el plata, esa es la única forma que nosotros podemos hacer. Para eso necesitamos gente capacitada, como usted dice, gente que tenga un conocimiento amplio, porque las grandes empresas son las evasoras, y lo que usted dice es muy cierto. Las grandes empresas son evasoras, y no las podemos tocar porque es fulanito, sutanito y parecido. Y no aquí pagan son las pymes. Somos los pequeños y los empleados, es lo que estamos manteniendo el país. Porque esa es la situación como se ha ido. ¿Y qué están haciendo? Pues amparando esas empresas que son grandes, las están amparando y las están protegiendo para que se vayan. Se han ido más de 60 empresas petroleras de Colombia, se han ido más de yo no sé cuántas empresas que lo que ha pasado en el país. Y el hueco fiscal también viene entonces con el petróleo. Entonces, ahora viene no nos digamos mentiras, Venezuela de pronto ahorita comienza la reactivación de Venezuela, que tiene que hacerlo, y de pronto ellos a muchas empresas las van a traer allá, porque hay muchas empresas venezolanas que han venido aquí para Colombia. Entonces también me imagino que les irán acá, entonces uno tiene que mirar como hacia el futuro, y yo sí estoy de acuerdo con usted, pero creo que los medios no nos van a copiar. Nos tocará a nosotros es a través de unirnos los sindicatos, no irnos sino unidos y como a través de las redes. Creo que una de las partes que nos podemos hacer ver es a través de las redes. Sí, es claro que aquí nos toca tributar para la paz, sí. Que aquí hay que desarrollar una campaña de tributación para la paz y que en esa medida esta entidad necesita ser fortalecida precisamente si aquí hay unos compromisos de paz claros y hay unas garantías para eso. Y segundo, yo creo que el lunes vamos a iniciar ya vamos a comenzar a tuitear en forma y entonces aspiramos a que todo el mundo nos ayude con el retweet. También bueno, en la página de Facebook, no sé qué tan efectivo sea, pero también vamos a tener que subir cosas ahí, tenemos nuestra página y hay mucha gente que está siguiendo. Y creo que son los dos únicos medios que tenemos en este momento, pero el tweet nos puede funcionar y siempre dirigiendo, que es lo que vamos a hacer al ministro de Hacienda, al presidente y al director de la DIAN, ¿sí? Con el objetivo de estos 3 puntos, que es la ampliación de la planta, la prórroga de los temporales y la ampliación de la planta de los municipios. Entonces no va a ser más, no va a ser más. Pero nosotros habíamos puesto, vamos a producir. Sí, claro, sobre la base de la producción. Y lo otro es que ya sobre el tema que la otra parte que ha puesto la queja, que es el tema de cumplimiento de carrera, vamos a ver si se resuelve en la mesa, porque si se resuelve en la mesa ese aspecto y la DIAN se compromete a pedir las facultades extraordinarias, pues no vamos a necesitar que eso se lleve a otra instancia. Eso es lo que estamos tratando de resolver. Lo que pasa es que la DIAN está cerrada en eso, la DIAN le tiene miedo a cambiar la normatividad de carrera, y ahí tenemos una discusión sobre los modelos de carrera.
porque es una discusión de largo aliento. Yo creo que ahí, digamos, nosotros aspiramos a un modelo tipo español, que es un modelo donde hay una movilidad garantizada, pero también eso tiene unos problemas jurídicos, sobre todo porque implicaría para nosotros dividir la carrera en dos aspectos: lo que es la carrera esencial, digamos, de las áreas esenciales de la DIAN, y lo que es la carrera, la parte administrativa. Porque solamente las áreas misionales podrían tener un sistema especial. Las áreas que son administrativas solamente podrían tener un sistema específico propio de la normatividad actual. Entonces ahí es que eso hay que tenerlo claro. Entonces mucha gente se niega a que no sea así, pero es la única manera de poder darle una dinámica a la carrera propia de la DIAN. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Cancillería. Tenemos como caso el ejemplo de la Cancillería, ¿sí? Y es que en la Cancillería hay una carrera diplomática, ¿sí?, diferente de la parte administrativa. Entonces nosotros también teníamos que tener una carrera misional, que sería para las áreas básicas de seguridad, y una parte administrativa. Eso pues causa su escozor, pero todo el mundo no puede entrar ahí. Por normatividad todo el mundo no puede entrar ahí. Entonces esa es una discusión también que suponemos que si la DIAN se compromete, será una discusión del segundo semestre. Porque lo que nosotros le estamos diciendo a la DIAN es, mire, en la reforma tributaria se puede incluir la facultad extraordinaria. Y las facultades extraordinarias son por 15 días. Pero nosotros tenemos que tener, antes de llegar a la facultad extraordinaria, tenemos que tener ya claro el contexto de qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y ahí estamos en una discusión con la DIAN. La DIAN no quiere, la dice como está, todo está bien. Prácticamente lo que está diciendo, y lo está diciendo desde que llegó esta administración, ¿sí? La anterior administración decía que no, y había unos acuerdos y contrataron los estudios y se pagaron unas cosas, pero llegó esta administración y todo eso quedó, mejor dicho. Entonces uno no entiende, porque uno dice son dos gobiernos del mismo presidente y son dos administraciones bajo la misma dirección, pero ¿por qué cada una tiene una política distinta? ¿Por qué no hay una política conjunta o común en el tema tributario? ¿Sí? O por lo menos de la administración tributaria, ¿sí? Entonces esos temas yo creo que son delicados, pero delicados implica para nosotros también tener las claridades suficientes y los argumentos jurídicos, porque esa es una discusión político-jurídica, ¿sí? Entonces ahí estamos en eso. Yo aprovecharé como vamos a recoger la firma para lo de pedir la prórroga de la carga temporal. Y la ampliación de 2118, son las dos cosas. Una vez pasar para firmas, aparte porque es que, o sea, ayer la reunión ya fue la reunión que ella hizo. Entonces también pasar firmas para los encargos, para que respeten los parámetros que ya estableció la transparencia. Ayer llegó el punto de decir, mejor cuando un funcionario no acepta el encargo, mejor para nosotros, mejor para la administración. Ya está en un punto, y es que no solamente los compañeros provisionales, sino también los de carrera que estamos sin encargo y que no hemos logrado nada. Entonces me parece que ya que se va a pasar un formato, tenemos dos, uno para encargos, otro para la prórroga. Un tercer punto, me parece bien, donde pidamos transparencia en los encargos, es que no han sido transparentes. Nosotros le solicitamos en un derecho de petición que primero se publicara el orden de la lista, pues el que iba a ser encargado la gente. Lo publicaron en los días en que hicimos el derecho de petición, lo publicaron una vez y después no han vuelto a publicar nada. Y ese es un principio constitucional, la transparencia. Entonces que nos dejen ver cómo es la situación, pero esto aquí no ha sido transparente. Digamos, aquí ha habido, en este proceso de cargos ha habido 3 reglamentaciones distintas. La primera tiene unas características, era que reconocía la antigüedad. Exacto. Ya después de la segunda y la tercera le quitaron eso y simplemente la calificación de desempeño. Y ahí ha habido unas cosas que son. Entonces, ¿qué sucede? Una entidad de la mayoría de la gente está por encima, digamos, de que lleva más de 25 años en la entidad, pues están perdiendo en este momento y no se reconoce, digamos, el mérito de la gente, no se reconoce. Sencillamente es quienes son más amigos de los jefes les ponen mayor evaluación, y si el jefe es muy duro le ponen más bajito, y entonces finalmente sale perjudicado, pues quizás el que más trabaja pero tiene un jefe más duro. ¿Sí? Eso está pasando. Eso está pasando. ¿Sí? Podría llevar 25 o 30 años en la entidad y que si no hubiera sido encargado, era discrecionalidad directa. Sí. Entonces ahora todo es discrecionalidad del director. Entonces parece que esto fuera una monarquía. O sea que aquí no tuviéramos normatividad ni nada, sino todo se van a la discrecionalidad. Y eso es otra discusión de fondo también. O sea que no hay reglas para, o sea que en este momento si ella dijo eso, y si está ahí, ese sería una partecita que nos ayuda a nosotros. Si alguien tuviera grabado ese pedacito, entonces ¿qué diríamos? Acá simplemente se está viendo es la politiquería de la vaina, porque si no se está llevando, o sea, lo que ustedes han hablado en las mesas, esa es otra prueba, lo que ustedes han hablado allá en las mesas de negociación, donde dicen que debe hacer por méritos, por los títulos, por lo que sea,
Eso no se está llevando a cabo. Esa es una gran prueba que hay para que no están cumpliendo las cosas que se están hablando ya. Pero simplemente ponerla ya, no, es que a la gente le en la cara y hay que ponerla ya y decir, miren, si ustedes están diciendo que sí están cumpliendo, no es verdad. Usted misma lo dijo públicamente. Pero es que prueba eso lo que está diciendo en ese video, o sea, los enaltece a los temporales diciendo que sí lo van a nombrar. La respuesta anterior era que porque el otro tenía más estudios. O sea, no hay coherencia, no hay nada. A dos que reclamaron porque tenían la evaluación más alta, le resolvió que era que el otro tenía más estudio, con la calificación más baja, cuando he dicho que era la evaluación. Sí. O sea, no tiene Lo que pasa es que, mire mire cómo han ido manejando el tema. Primero era lo que establece la norma, sí, la norma de carrera administrativa, experiencia, evaluación de desempeño y conocimientos, o sea, estudios que tengan certificados. Después, ya, eso fue la primera. La segunda resolución dijeron solamente evaluación de desempeño, pero después para el desempate de tendrán en cuenta sus criterios. Y en la tercera, ¿qué dijeron? Evaluación de desempeño y para el desempate el criterio del director. O sea, eso es una área, digamos, donde uno ve cada vez es menos transparente la propia normatividad. Y entonces después dicen, no, es que estamos cumpliendo la normatividad. Pues claro, es que es una normatividad hecha para hacer eso. O sea, no es una normatividad transparente. Y en sí misma, digamos, ¿y en qué se fundamenta? En un concepto que le digo a la Comisión Nacional de Servicio Civil, que hoy está impedida para involucrarse en el tema de los encargos, porque hay una demanda y la suspendió temporalmente. Sin embargo, dieron un concepto donde prácticamente les da a la DIAN para que salga con esas reglas. Esas son las situaciones que estamos viviendo acá. Yo simplemente quiero dejar claro eso para que tengamos conciencia, compañeros, que esta es una lucha muy fuerte y que, digamos, la construcción de la democracia en Colombia pasa por todo esto. Todo esto es la construcción de la democracia en Colombia. No es solo un problema macro, sino también es en la propia realidad micro, digamos, en las cuales nosotros nos sentimos agobiados por mecanismos profundamente autoritarios y dictatoriales que se fundamentan en una base, la discrecionalidad. Y esa discrecionalidad es lo que están buscando. Por eso también está el paso de temporales a provisionales, porque en la provisionalidad hay una discrecionalidad del director para nombrar a los que quiera o no. Por eso están hablando de los buenos y los malos. Pues no sabemos qué intenciones estén ahí presentes. No sabemos qué intenciones estén presentes. Solo se verá después de que salga el humo. Ahí después, ya en julio, veremos con claridad ese problema. Mientras tanto, simplemente están creando unas condiciones para hacer lo que ellos consideran. Yo simplemente quiero dejar ahí, compañeros, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana a las 8 en punto. La próxima semana vendrá Héctor, pero comenzará Félix a las 8 de la mañana y Héctor estará después de las 10. Muchas gracias. Ultradian, presente. ¿Hasta cuándo?